versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre, gracias, porque tu palabra es suficiente, Señor, para corregirnos, enseñarnos. Y tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros para hacer lo que el predicador es impotente a hacer. Padre, te rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Y como lo has hecho, Señor, a través de esta serie de Timoteo, nos reveles una vez más la gloria de tu Hijo Jesús y de tu Evangelio a través de los textos que estamos estudiando. Necesitamos, Señor, la intervención de tu Espíritu. Sin ella sería inútil y vano todo lo que estamos haciendo en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse. Si nos preguntaran cuáles son algunas maneras para nosotros evaluar nuestro crecimiento en la madurez cristiana, ¿cuáles serían algunas de nuestras respuestas posibles en base a cómo medir si yo estoy madurando en la fe? Muy probablemente nosotros diríamos, bueno, estoy leyendo más la Biblia. Otros dirían, bueno, este año estoy congregándome más, por lo cual es bueno. Pero me temo que muy pocos de nosotros diríamos, una manera de yo evaluar si yo estoy creciendo y madurando en la fe es cómo yo estoy usando mi dinero. Pocos tomarían el dinero como un parámetro espiritual para nosotros medir si estamos madurando en la fe. Y si usted nos visita por primera vez, probablemente diga otra iglesia más que lo único que habla es acerca de dinero. Pero yo quiero decirte que estamos hablando de este tema porque estamos estudiando esta carta versículo por versículo, domingo tras domingo, y este es el versículo en el cual nosotros nos quedamos en esta mañana. Así que si estamos hablando de esto, no es por caprichos del predicador, sino que estamos hablando esto por causa de que la palabra de Dios, la cual estudiamos de manera expositiva, nos está hablando precisamente en el día de hoy acerca de este tema. Así que una manifestación espiritual de madurez en nuestras vidas y de tu devoción a Cristo es la manera en cómo tú estás usando el dinero. Por eso es que quiero llamarle en la mañana de hoy, de manera de pregunta a este sermón, ¿cómo debemos usar nuestro dinero? Porque como usamos nuestro dinero, esto no lo dijo un predicador de una televisión que da programas de predicadores de prosperidad. No. Esto lo dijo Jesús. Donde está vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Así que una manera de nosotros medir lo que amamos y medir aquello en el cual está nuestro corazón es precisamente seguirle las pisadas a nuestra chequera. Mira cómo dice el apóstol Pablo: los ricos de este siglo. Probablemente al usted leer ese versículo diría: hoy el sermón no tiene nada que ver conmigo. No, hermanos. La escritura, cuando habla de los ricos de este siglo,
Precisamente vimos hace 2 domingos atrás de que si usted gana $25,000 al año, usted cae en la categoría de la población mundial dentro del 10% de los más ricos del mundo. ¿Ok? Así que Pablo, cuando le está diciendo esto a Timoteo, yo no quiero que usted se desconecte y piense, eso no tiene nada que ver conmigo. Los ricos son aquellos que tienen para comer y tienen más allá de ropa y abrigo. Si usted tiene un poquito más que comida y usted tiene un poquito más que ropa y abrigo, yo quiero que usted entienda que usted está bajo la categoría que está utilizando aquí el apóstol Pablo como los ricos de este siglo. Porque la mayoría de nosotros tenemos ese falso concepto de que no, yo no caigo en esa categoría. Usted está entre el 10% de los más ricos de todo el mundo, con una población donde hay un gran porcentaje de pobreza. Pero mira la expresión que utiliza Pablo: los ricos de este siglo. Jesucristo y los apóstoles, en la palabra inspirada, la palabra este siglo era utilizada en 2 maneras: este siglo y el venidero. Cuando habla de este siglo, está hablando de la era presente terrenal, y el siglo venidero de la era eterna, donde estemos en su reino eterno. Así que cuando Jesús habla de este siglo, está hablando los ricos aquí en la tierra. Porque hay 2 maneras de mirar grandeza, hermanos. Hay una manera de mirar grandeza ante los ricos de esta tierra, y hay una forma de mirar grandeza entre los ricos a los ojos de Dios. Son 2 formas diferentes. Cuando Jesús habló acerca de Juan el Bautista, Él dijo que nadie entre los hombres nacido de mujer era más grande que Juan. La pregunta que yo me hago es: ¿Juan tenía dinero? ¿Juan era un hombre rico ante los ojos de los hombres? No. Juan estuvo en el desierto. Juan estuvo en una vida en la cual muy rara vez se veía un profeta de esta manera. Y cuando Jesús habló de él, dijo que no había nadie más grande que Juan. Porque la grandeza y la riqueza de Juan no estaba en lo que los ojos humanos le llama grandeza. La grandeza de Juan estaba en que vivía una vida de obediencia a la voluntad de Dios, en que apuntaba a Jesús, engrandecía a Jesús, preparaba camino a Jesús, exaltaba la gloria de Jesús. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis llamada la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia de la Odisea se miraba a sí mismo, y la forma en la cual pensaba de sí mismo, Jesús le dice: tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Así se miraba desde una perspectiva humana. Pero Jesús, cuando habla de ella, dice: mas tú eres pobre, desventurada, estás desnuda. Porque los ricos de este siglo, la forma en que el hombre puede percibir las cosas, no tiene nada que ver con riquezas espirituales, sino simplemente con riquezas terrenales. A eso es lo que Pablo les está ordenando, esto que vamos a leer de ahora en adelante. Pablo no le ordena: vendan todas sus posesiones y hagan un voto de pobreza. Fíjense bien, esa no es la forma en que Pablo le está diciendo: mira, lo que debes hacer es que de ahora en adelante repartas tus riquezas equitativamente y hagamos una comunidad comunista. Esa no es la expresión de Pablo en la forma en la cual tú debes utilizar el dinero. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo para ayudarlo a comprender
estas tres cosas que son los tres puntos que yo voy a discutir en la mañana de hoy. Número 1, comprender que hay un peligro a evitar. Número 2, un deber a cumplir. Y 3, un suceso a considerar. Hay un peligro a evitar, hay un deber a cumplir y hay un suceso a considerar. Mira lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, y la advertencia que le da a Timoteo de un peligro en el cual Timoteo y aquellos que estaban en la iglesia escuchando debían, y mayormente los ricos, debían evitar. Y mira el peligro a evitar. Y el primer peligro a evitar es que no sean altivos. El peligro a evitar es que tenemos la tendencia de que cuando tenemos un poco más que el vecino, y cuando mi pasto es un poco más verde que el del vecino, y cuando mi chequera es un poquito más inflada que el del vecino, tenemos la tendencia a ser altivos. Y esa palabra altivo, esa es la palabra altanero, un pensar elevado de nosotros mismos, una escala un poco más alta me hace ver por encima a los demás. Y es penoso porque, hermano, esa es la naturaleza caída. Tenemos una tendencia a la altivez cuando yo me siento mejor que otro. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, en el cual si yo voy así con un saco y digo que soy el pastor de la iglesia Sin Paredes de Guayama y voy a un oficio a la alcaldía, me van a tratar diferente si yo llego con una gorra como estoy en la semana, con una camisa normal, con unas chancletas, y digo que por favor si me pueden atender. La gente tiene la tendencia a mirar por apariencias, incluso a sentirnos mejor, aun cuando tenemos una chaqueta puesta. Y hay gente que le gusta lucir un tipo de vestimenta porque siente que le da estatus, le da reconocimiento. Eso pasa dentro del mundo de los seminarios. Hermano, llega un momento dado donde te comienzan a decir doctor fulano, doctor fulano, y doctor aquí y doctor allá. Después de tú estar 2 horas en el seminario, de la gente llamándote doctor, ya tú sientes como el pecho un poquito más grande de lo que es. Está inflado. Porque tenemos esa tendencia a que si yo tengo un título, si yo tengo una cantidad de dinero específico, una casa en particular, un auto en particular, a yo sentirme mejor que el de al lado. Hasta el del parking te trata diferente. Pase por aquí. Y si tú llegas sin conocerte, dice el parking está lleno. Se llenó. Y esa es la condición en la cual Pablo le recuerda y le dice: no sean altivos. Las riquezas y el orgullo están muy juntas, están muy unidas. Cuanto más riquezas tenemos, tanto mayor será nuestra tentación de sentirnos altivos, de sentirnos mejor que los demás, una actitud de superioridad, unos aires de grandeza. Alguien que pasó por esta situación se encuentra en Ezequiel capítulo 28, versículo 1 al 5. Podemos ver que lo opuesto de la altivez es un corazón humilde, un corazón que sabe que todo lo que tiene proviene de Dios, no viene de su inteligencia, no viene de su capacidad de hacer dinero, proviene de Dios.
es una contracultura. La cultura dice, sea arrogante. La cultura dice, mira a los demás por encima, ponte en el lugar de preeminencia. Pero la cultura del evangelio me dice otra cosa. Desprecia tu orgullo, no seas altivo. Ezequiel capítulo 28 versículo 1 al 5 dice: vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Le está hablando a un príncipe, a alguien que se enalteció altivamente. Le dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro y plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Este hombre se sentía que tenía el poder, y eso lo enalteció y Dios lo tuvo que humillar. Santiago le advierte a la iglesia: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un hombre andrajoso, y miras con agrado al que te trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí y en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, ¿tú sabes lo peor de esto? Que esto se ha metido dentro de los ministros. Hay iglesias que tienen sillas, tronos arriba, y ahí se sienta una élite en particular, o se sienta el pastor porque no puede adorar junto con la congregación. Eso es altivez. Hay pastores que no lo pueden saludar porque ya tiene un grupo de séquitos atrás diciendo, no, ya el pastor se tiene que ir. Pero tú eres pastor ¿de quién? Son ovejas. Tú les sirves, tú les pastoreas, tú estás con ellos. No somos celebridades, somos pastores. Santiago le advierte, y Pablo le manda a los ricos: no caigan en esta tentación. Y el mismo versículo dice las razones por las cuales no caigamos en esa tentación. Y la razón es porque al hacerlo corres el peligro de poner tu esperanza en las riquezas. Basa tu esperanza en las riquezas en vez de Dios. Y es tonto, hermano. No hay nada más tonto en esta tierra que poner la esperanza en las riquezas. En nuestra isla, que es vulnerable a huracanes, que es vulnerable a terremotos, que es vulnerable a situaciones financieras, que es vulnerable a una política que está en decadencia, nosotros más que nadie sabemos que es ridículo poner nuestra esperanza en las cosas, en las riquezas de este mundo. Tienes una casa y viene un huracán, te la lleva. Si no te la lleva el huracán, te la puede llevar el terremoto. Y si no te la lleva el terremoto te la lleva el banco porque no la puedes pagar por la crisis económica. No hay nada más ridículo que eso. No pongas tu esperanza, no te afanes en las cosas de esta vida. No pongas tu esperanza en las cosas terrenales. Mira como dice Proverbios 23: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán como alas de águila, volarán al cielo. Hermanos, hoy tú puedes tener algo y mañana no lo tienes. ¿Y sabes lo que ocurre cuando tú tienes tu esperanza en el dinero? Te deprimes. Cuando no lo tienes, no tienes ganas de vivir.
Recientemente, en el 2020, por el COVID, se suicidaron varios. Porque su esperanza estaba en el dinero. Y le dice el Señor: no ponga tu esperanza allí. Saca tu esperanza, sino ponla en el Señor. Porque son inciertas. Mira cómo dice el texto. Son temporales. Pueden perderse fácilmente. Tú puedes perder tu trabajo mañana, nada es seguro. Tú puedes perder tus inversiones en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Se pueden ir por el barranco. La economía puede cambiar, la política puede cambiar. Es posible que hoy tengas y mañana estés en cero, todo puede cambiar. Pon tu esperanza en el Señor que no cambia. Las riquezas son inciertas. Nuestro Señor es fiel, es verdadero, es el mismo hoy, mañana y siempre. Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera fuera la circunstancia. He aprendido a tener riquezas y he aprendido a tener escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Eso es tener su esperanza en el Señor y no en las riquezas. Si lo pierdo, no cambia mi estatus delante de Dios. Porque no me define las posesiones de esta tierra. Me define quién soy en el Señor. Hay una parábola que es conocida como el rico y el insensato, y Jesucristo le advirtió de lo necio que es confiar en las riquezas. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis frutos, mis bienes. Y diré a mí, un hombre centrado en sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Este hombre tenía el futuro, donde pasaría su retiro, sus vacaciones. No estoy diciendo que eso es pecaminoso, pero si tú tienes tu esperanza en eso, eso es pecaminoso. Porque este hombre dice, el Señor le dice, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es por eso que como creyentes en Cristo nosotros debemos poner nuestra esperanza en lo que realmente es confiable, en aquello que es eterno, en aquello que es fiel. Mira el contraste. Las riquezas son muertas. Dios es vivo. Las primeras son impotentes. Dios es poderoso. Las primeras son terrenales. Dios es celestial. Los bienes son temporales. Dios es eterno. No pongas tu esperanza en nada de esta tierra. ¿Y cuál es la razón por la cual Pablo también le anima a que no sean altivos? Mira lo que dice en el versículo 17: porque Dios es quien nos da todas las cosas. No debemos ser altivos, porque si algo tú tienes es porque Dios te lo dio. ¿Por qué te glorías? Decía el apóstol Pablo: si Dios te lo dio, ¿por qué te estás gloriando? Si algo tú tienes es una bendición de Dios. Y mira cómo dice Pablo: Dios te lo dio para que lo disfrutes. Dios no está en contra del disfrute de lo que Él te da, pero Dios está en contra del anhelo de tú no saciarte y cada vez quieres más y más y más riquezas. Dios te lo dio, y si Dios te lo dio, no hay ninguna necesidad
de que nosotros seamos altivos. Cuando tú no reconoces que Dios te lo dio, tú piensas que lo que tienes te lo mereces. Cuando tú reconoces que cada cosa que tienes Dios te la dio, tú vives humilde. Porque tú sabes que lo que tienes no fue en base a tu esfuerzo. Lo que tú tienes, Deuteronomio dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Aún las riquezas que un hombre pueda tener, la fuente de esa bendición viene por pura gracia de Dios. No es por nosotros. Su gracia ha sido abundante conmigo y me ha dado para que yo pueda vivir en gratitud y en humildad. Número 2, un deber que debemos cumplir. Dios me ha dado esto y nos recuerda: cuidado, esto es un peligro. 2, ¿qué debo hacer con lo que Él me ha dado? ¿Qué debo hacer con el dinero que Él me ha dado? Y mira lo que manda el apóstol Pablo: que hagan bien. Toma tu dinero y utilízalo para bendecir a otros. Que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Que den, que sirvan, que entreguen sus vidas para la gloria de Dios en abundancia. No hay nadie más dadivoso que nuestro Señor Jesús. No hay nadie más dadivoso que Dios al darnos a su Hijo, al morir por nuestros pecados, cuando nosotros lo único que merecíamos era la condenación y la ira de Dios. No hay nadie más generoso que Dios. Por lo tanto, en respuesta a su evangelio, nosotros debemos compartir lo que por gracia hemos recibido. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean personas dadivosas y que sean personas generosas. Yo quiero preguntarle, ¿eso te caracteriza a ti? Esa debe ser la característica nuestra. Cuando hablen de un cristiano es alguien que ha recibido gracia sobre gracia sobre gracia. Nos levantamos bajo su gracia, caminamos bajo su gracia, nos acostamos bajo su gracia. Regalos que Dios nos da día a día. Mi característica debe ser una persona de buenas obras, dadivosas y generosas. ¿Para qué? Para que Dios me bendiga. ¿Para qué? ¿Para ganarme la salvación? No, porque ya Él me bendijo, porque ya Él me salvó, porque ya Él me amó. Este es el resultado del evangelio. Su evangelio me impulsa a esta verdad. Así que las riquezas deben compartirse con otros. Incluso la palabra comunión en la Biblia viene de compartir las riquezas los unos a los otros, de servir, de ofrendar, de ser de bendición para que otros puedan conocer el evangelio. Hay un momento cuando se construye el templo en Primera de Crónicas, capítulo 29, donde la gente se desbordó en traer materiales, en traer. Llegó un punto que Salomón dijo: ¡hey! No traigan más. Es suficiente, no traigan más. ¿Usted se imagina que nuestros corazones puedan desbordarse en generosidad y que yo llegue un momento que les diga: iglesia, paren las ofrendas, están dando demasiado, ya no más? Pues eso fue lo que ocurrió con Salomón. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, vivían para el Señor. Y número 3, hay un suceso a considerar. La razón por la cual actuamos en generosidad, la razón por la cual ponemos nuestra vida como una acción dadivosa y de servicio, la razón es porque hay un suceso a considerar y se llama la eternidad. Lo que me motiva a hacer estas cosas no es la motivación egoísta que hay en muchas iglesias y en muchos predicadores. Yo doy para que Dios me devuelva, como si Él fuera una máquina de casino. Le doy 20 para que me dé 200.
Le doy 200 para que me devuelva 2,000. No. Lo que motiva al corazón del cristiano que ha sido salvado por gracia es las recompensas eternas que ya tenemos y las que estamos sembrando, que se cosecharán en la eternidad. Ni siquiera aquí en la tierra. Se cosecharán en la eternidad. Los falsos predicadores de la prosperidad te dicen: siembra aquí para que Dios te dé aquí. No, eso nunca Jesús lo dijo. Lo que podemos ver, versículo 19, el apóstol nos habla del resultado de aquellos que dan con liberalidad, que dan con entrega, que son dadivosos. Mira lo que dice: atesorando para sí buen fundamento. ¿Para lo qué? Atesorando para sí buen fundamento para que Dios abra las ventanas del cielo y te caiga una millonada en tu casa. No. Atesorando buen fundamento para lo porvenir y eche en mano de la vida eterna. Cada vez que nosotros damos de una forma sacrificada, de una forma generosa, estamos manifestando una vida regenerada, una vida que ha sido impactada por la vida eterna, que vale la pena invertir en la eternidad. Allí no se corrompe, allí no se daña. Hermanos, cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú entregas tus talentos, tu tiempo, tus tesoros, escúcheme, hermanos, tú estás invirtiendo en el reino eterno. ¿En qué sentido? ¿Cómo se cosecha eso en la eternidad? ¿Cómo coge intereses en la eternidad? Cada vida transformada, cada matrimonio transformado, cada familia transformada, cada vida salva, cada vez que el mensaje del evangelio llega aquí y a los que están alrededor de nosotros, hermanos, usted es parte con su generosidad, con su dadivosidad, con su entrega, con su compromiso. Usted está cosechando en el reino eterno. Usted no sabe cómo con acciones de dadivosidad nosotros que estamos viendo en el cielo gente en el cual Dios la usó para la transformación del evangelio, que tal vez nunca te dé gracia. Y en un momento dado, cuando estemos en su gloria eterna y nos encontremos con ellos y nos digan: gracias por tu inversión, gracias por lo que hiciste, gracias porque Dios te usó como un medio y un canal para traerme el evangelio. Hablaba esta mañana de alguien que Dios utilizó para poder comprar este lugar. No manipulado por hombres, no manipulado sino movido por el Señor. Da $2 millones para comprar este local. La mayoría de nosotros probablemente ya ni habla con él, ya ni sabe nada. Pero él ha dejado una inversión para que este lugar sea un lugar donde semana tras semana, domingo tras domingo, el evangelio sea predicado, vida sea transformada y hay una cosecha en la eternidad. De eso es lo que está hablando Pablo. Precisamente, un cristiano comprometido con Dios no será dominado por el dinero. No lo controla el dinero y está contento con lo que Dios le provee. El dinero no será la fuente de su seguridad. Iglesia, que eso se nos quede grabado. El dinero nunca será la fuente de nuestra seguridad. Tu esperanza y mi esperanza está en el Señor. Pastor, ¿es un instrumento de bendición en las manos de Él? Claro que sí. Pero cada recurso que Dios nos da nos debe hacer más humildes. Cada oportunidad de servicio que Dios me da me debe hacer más humilde. ¿Por qué? Porque si te ha dado mucho, no te lo merecías. Y lo que Él te ha dado, no te lo merecía. Vive en humildad. No te sientas superior. Ten un corazón agradecido. Alguien me dijo: hay algunos que son tan y tan pobres
que lo único que tienen en su vida es dinero. Son tan y tan pobres que lo único que tienen en su vida es dinero. Están vacíos. La iglesia debe dar el ejemplo de hombres que están saciados en el Señor y que pueden dar en generosidad y pueden compartir con los demás, y lo que lo invierten en la eternidad, echando mano a la vida eterna. Vivamos, iglesia, a la luz de la eternidad. Vivamos nuestro presente a la luz de lo eterno. Decía Jesús: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en moradas eternas. Ahí debemos, como cristianos, invertir nuestro dinero en almas, en hombres, en mujeres que un día veremos en la eternidad, y daremos gracias cuando estemos delante de su presencia. Con esto termino. Hermanos, esto no quiere decir que estas personas se van a ganar el cielo, o que tú te vas a ganar el cielo por las buenas obras que tú hagas. Y se lo tengo que recordar porque tenemos una tendencia legalista dentro de nosotros que pensamos que nos ganaremos el cielo si hacemos esto. Sino que mediante cada una de estas obras de generosidad y de un corazón dadivoso, son evidencias de la obra de salvación que Dios ha hecho en Cristo Jesús en tu vida. Una salvación que no está basada en la incertidumbre, sino en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. Huye del egocentrismo. Huye de pensar de que todo el mundo gira alrededor de ti y que Dios gira alrededor de ti y que los planes de Dios son alrededor tuyo. No lo somos. Huye de eso. Lo único que te llevará es a ser soberbio. Lo único que te llevará es a hacer que pongas tu esperanza en los medios terrenales. Empecemos a mirar todo lo adquirido y obtenemos un cierto sentido de autoestima por los logros que Dios me ha dado. Cada cosa que tú miras, cuando llegues a tu casa, cuando te montes en el carro, cuando vayas a comer, reconoce: Señor, esto ha sido provisto por ti. Yo no me lo merezco. Esto es un regalo de tu gracia en mi vida. No te dejes engañar, porque ese pensamiento nos va a matar. Huya de la autoconfianza, huya del egocentrismo. En una ocasión, un salmista oró de esta manera, y quiero que escuche esta oración. Usted tal vez la ha escuchado. No me des riquezas ni pobreza, para que cuando me sienta saciado te niegue. Pastor, ¿está mal orar a Dios que te dé riqueza? Sí, está mal orar a Dios que te dé riqueza. ¿Está mal tener riqueza? No. Si Dios te las da, sé un buen administrador. Pero la oración del salmista es: no me des. ¿Tú has orado de esa manera? Me temo que muchas veces hemos orado por contrario. La oración es: no me des riquezas, no me las dé. Tampoco me des pobreza, porque yo tengo esto es humildad. Yo sé, Señor, que yo tengo la tendencia en esta carne de que cuando tú me das riquezas, yo niegue tu nombre y me olvide de ti. No me des riquezas. No lo hagas, Señor. Y si Dios me las da, porque habían ricos en la iglesia que tienen dinero para servir, invertir, y si Dios te lo da, estemos satisfechos con lo que Dios nos dé, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará también. Y hay momentos dados en el cual eres buen mayordomo, y al que fue fiel con las riquezas terrenales, dice, Dios le confía riquezas espirituales. Así que el problema no está en tener riquezas. El problema está en que las riquezas nos tengan a nosotros, nos posean a nosotros, y que nosotros las pidamos a Dios porque no estamos satisfechos. Ahí está el problema.
Y a veces, hermanos, Dios puede darnos, escúcheme esto, hermanos, la bendición de quitarnos todo. ¿Escuchó bien? Dios en su propósito soberano puede darnos la bendición de quitarnos todo. Porque a veces ese todo nos posee. A veces ese todo se vuelve nuestro Dios. A veces ese todo se vuelve nuestra confianza. Y Dios nos da la bendita gracia de quitarnos todo lo que tenemos, para que nuestra confianza, nuestra fuerza, nuestro temor esté solamente en Él. Así que cuando Él nos bendice, nosotros decimos: bendito sea tu nombre. Pero cuando nos da la bendición de quitarnos todo lo que tenemos, también podemos decir junto con Job: bendito sea tu nombre, porque bendito eres tú cuando das y bendito eres tú cuando quitas. Cuando me das me estás cuidando, cuando me quitas me estás cuidando. Tú estás en control de mi vida, Señor. Tú estás en control de mi vida. Un día daremos cuentas a Dios por el uso y el manejo de nuestro dinero. Hagámoslos que exalte la gloria de Jesús. El que tenga oídos para oír, que pueda oír a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por recordarnos a través de estos textos, en no dejarnos engañar por este tipo de pensamientos que nos va a llevar a la ruina. Señor, que nuestra confianza esté solamente en nuestro Señor. Y perdónanos las veces en la cual, Señor, tenemos una autoconfianza, hemos puesto nuestra identidad en las cosas y no en ti. Hemos sido engañados por la altivez y nos hemos vuelto egocentristas. Padre, te pido perdón porque estamos en una era donde tu iglesia, en muchas áreas, nos hemos vuelto egocentristas. Todo gira alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de mí, lo mío, y no en tu gloria, y no en darnos, y no en ser generosos. Padre, queremos parecernos a Jesús, el que siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, yendo a la muerte y muerte de cruz para salvar a tu pueblo. Pon en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu Hijo. Amén. Amén.